Hoy tenemos como título de la enseñanza las barreras espirituales que nos impiden seguir avanzando en una vida espiritual. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder asimilar la enseñanza en la mañana de hoy, porque en el devocional también dijimos que ese Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, es el que nos da a nosotros la capacidad para entender lo que de nuestra boca sale, que no es otra cosa que lo que la palabra del Señor contenida en la Biblia está. Aquí los que nos paramos aquí no podemos inventar otra cosa. Y si inventamos otra cosa, ustedes tienen que tener la capacidad en sus oídos para decir, epa, está hablando una cosa que definitivamente no está contenida en la verdad, que es lo que tiene la Biblia. Así que vamos a comenzar colocando en pantalla el título, el pasaje que va a guiar la enseñanza en la mañana de hoy. Juan capítulo 16 del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y Él os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomara de lo mío, y los hará saber. Amada iglesia, amada familia, ¿algunas veces han orado con fe, clamando a Dios con todas sus fuerzas, y aún así no ha recibido las respuestas que esperaba? Levanten la mano a quién le ha pasado eso. Creo que a más de uno nos ha pasado eso, ¿verdad? Y tal vez nos hemos preguntado, ¿Dios me escucha realmente? ¿Será que mi fe no es suficiente? ¿Por qué algunos reciben bendición y otros no? Hoy vamos entonces a aprender y a identificar cómo eliminar esas barreras que a todas luces nos parecen invisibles, que impiden que muchos hijos de Dios reciban su bendición. Es decir, hay en nuestras vidas barreras espirituales que impiden que la bendición desatada en los cielos sea desatada aquí en la tierra. De eso vamos a hablar hoy. Por eso es que necesitamos que el Espíritu de verdad, ese que leímos en el pasaje anterior, abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender lo que el Señor quiere decirnos hoy a través de su palabra. La iglesia de hoy en día, ¿verdad?, está llena de muchos milagros. Pero también hay iglesias donde no ocurren milagros. Y por supuesto, hay en el mundo miles de que hoy en día personas que son sanadas por Dios, pero también tenemos muchas personas, muchos hijos de Dios que están luchando con sus enfermedades y con sus aflicciones. Algunos reciben el milagro de inmediato, hay otros que no, que viven un proceso antes de recibir ese milagro. ¿Y por qué sucede esto? La respuesta no está en Dios, la culpa no es de Dios. Porque Dios es fiel, Dios es justo y Dios no hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales, todos los que somos hijos de Él. Entonces,
La palabra nos dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las promesas de esta ley. Entonces existen dos tipos de cosas para Dios: las que solo le pertenecen a Él. No es nuestro deber entenderlo todo, porque es soberanía de Dios que entendamos lo que Él quiere que entendamos. Y por supuesto, las que nos han sido reveladas. Y estas sí nos corresponden porque son para las que la cumplamos y la pongamos en práctica. ¿Y dónde fueron reveladas? Aprendimos hoy en la mañana en la palabra, ¿verdad? En la Biblia. ¿Por quién fueron reveladas? Por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. ¿A quiénes fueron reveladas? Estos hombres, mujeres que plasmaron en la Sagrada Biblia toda esa verdad revelada. Ahora, la gran revelación es que Dios quitó las barreras, pero nosotros creamos otra barrera. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con el velo? Fue rasgado de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces nos permitió entrar de manera directa ahora en comunión con el Señor. Pero nosotros nos encargamos de crear barreras entre Jesús y nosotros. No es Dios, es nosotros. Entonces vamos hoy a hablar de esas barreras. Son barreras que no vienen de Dios, que el enemigo nos ha sembrado, y por supuesto barreras que nosotros mismos hemos construido. Si identificamos y rompemos con estas barreras, nada podrá impedir que Dios fluya en nuestras vidas, que esas bendiciones que Él nos ha preparado mucho antes incluso de nacer lleguen a nuestras vidas. Hoy vamos a ministrar liberación. Esta es una prédica un poco sui generis, un poco así como, porque normalmente la administración la dejamos para el final. Aquí vamos a ir, a medida que vamos identificando barreras, vamos a ir ministrando. Y entre esas muchas barreras, solamente vamos hoy a trabajar con 7. Vamos a derribar 7 barreras que nos impiden que esas bendiciones lleguen a nuestra vida. Y esto se parece mucho cuando nosotros vamos a un médico, ¿verdad? Normalmente el médico, sobre todo los internistas, mandan a hacer un poco de examen para ver el diagnóstico. Pero nos corresponde entonces a nosotros, una vez que es dado el diagnóstico, aplicarnos el tratamiento para que las cosas entonces que ha detectado ese médico a través de ese diagnóstico puedan ser sanadas. Vamos entonces hoy a trabajar con el diagnóstico y van a ser ustedes mismos a través del Espíritu Santo que vamos a ministrar la sanación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo que eso sea así? Perfecto. Entonces, arranquemos con la primera barrera, la incredulidad. ¿Cómo es eso, hermano Abel? Si nosotros somos creyentes, somos cristianos, ya dimos el paso de fe. No sé si todos los que están aquí presentes, me disculpan, han dado el paso de fe. ¿Hay alguien que está aquí por primera vez? Levanten la mano. Dios te bendiga, hijito. Tú viniste, estás por primera vez. Muy bien. Ahora bien, consideramos que la incredulidad es un pecado. No se trata de una puerta que abrimos, que es otra cosa. La incredulidad es un pecado y esto es una barrera muy común en la iglesia y por supuesto que tiene una repercusión muy grande al detener la bendición. Vamos a leer Hebreos 13, versículos 12 al 13. Dice así:
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Estas son palabras, amados hermanos, dirigidas a cristianos. Aquí esta palabra no está dirigida a el que no ha conocido de Dios, el que no ha dado el paso inicial de fe. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que si dimos el paso de fe, cómo seguimos teniendo entonces este espíritu de incredulidad? Sí, porque a veces damos el paso de fe y a veces no es de corazón, a veces entonces empiezan a pasarnos cosas. Bueno, es que a mí me dijeron de que si yo daba el paso de fe y empezaba a seguir a Cristo, entonces todo iba a ser chévere. No, ahí es cuando empieza lo bueno para nosotros los cristianos. Entonces ahí necesitamos fortalecer la fe y realmente creer en Dios. Y nuestro corazón se aparta del Dios viviente cuando tercamente nos negamos a creerle. Pero Dios dice, gracias a Dios por su misericordia, que Él puede darnos un nuevo corazón y renovar nuestro espíritu. ¿Dónde dice eso? Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. ¿Lo tenemos en pantalla? Muy bien. Si tratamos entonces esta condición espiritual como la incredulidad, tenemos que reemplazar lo negativo con lo positivo. Antes que nada, tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestra incredulidad, porque no es una puerta abierta, es un pecado, como nos señala la carta a los Hebreos, ¿no? Y no hay nadie, incluyéndome a mí, que no tenga que pedir perdón por esta razón. Y para evitar tener un corazón incrédulo, debemos permanecer en comunión con otros creyentes, porque a veces tenemos la tentación de ir a otras personas que, bueno, y a ti no te dijeron que si te metías a cristiano, todo te iba a ir chévere, todo te iba a ir bien. Ahí empieza la duda. Y entonces realmente empieza ese espíritu de incredulidad a meterse en nuestros corazones y empezamos a tener problemas y como consecuencia se detiene la bendición. Entonces, hagamos una proclamación de fe muy sencilla. Proclamemos nuestra fe en Dios Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ministrar la primera administración. Vamos a cerrar por un momento nuestros ojitos, incluyendo al joven que tiene la gorrita de los Yankees de Nueva York, ¿no? Cerremos nuestros ojitos y repitan conmigo esta oración. Amado Dios, venimos a ti en el nombre de Jesús y confesamos nuestro pecado de incredulidad. Reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Te pedimos que nos perdones y nos libres, que nos impartas tu fe. Queremos declarar cada uno individualmente: creo en Dios el Padre, creo en Jesucristo su Hijo, creo en Dios el Espíritu Santo y creo en la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios, que tiene toda autoridad. Señor Jesús, tú dijiste, la palabra de Dios es la verdad y yo lo creo. Digamos entonces a esta oración, amén. Entonces ya hemos limpiado nuestro corazón, nuestra mente de esta primera barrera. Se derribó la primera barrera que nos permite entonces no recibir la bendición. Vamos por la segunda, no menos importante que la primera, y es muy común también, la ignorancia. ¿Cómo es eso? ¿Ignorantes de qué, hermano? Ya veremos. Cuando somos ignorantes de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, se interpone una barrera sumamente común en la iglesia.
Hay multitudes de creyentes que no conocen las verdades y enseñanzas claras y sencillas de la palabra de Dios. No está diciendo no creyentes, creyentes. Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Dios dice que su pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Esto se trata de la falta del conocimiento a la palabra de Dios y de la obra que realizó Cristo en la cruz. A veces no conocemos la magnitud del significado de lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es tremendo, ¿no? Porque esto es cuando dicen hasta la tercera y cuarta generación alcanzará las maldiciones a nuestra familia. He aquí entonces un fundamento, que el conocimiento de la palabra de Dios y de la provisión de Dios disipa cualquier ignorancia. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, amados hermanos, por conocer de la palabra. ¿Y cómo conocemos la palabra? Leyendo la Biblia. Y que el Espíritu de verdad, del cual hablábamos al principio, nos ayude a entender la palabra. Porque mi mamá, que en paz descanse, que partió con el Señor, muchas veces nos decía: es que yo no entiendo mucho lo que dice. Mamá, el Espíritu Santo te va a ayudar a entender. Entonces por eso es que fíjese el pasaje con que iniciamos la enseñanza, el Espíritu de verdad, que es el que tenemos que procurar en todo momento, nos va a ayudar a conocer lo que allí está. Y eso es un proceso, es todo el tiempo. Porque a medida que el Espíritu de verdad está ministrando nuestra vida, entonces en esa manera vamos conociendo la verdad contenida en la Biblia. Confesemos entonces a nuestro Dios que hemos abierto puertas a pecados por nuestra ignorancia, que no hemos buscado ni estudiado su palabra, ni hemos dedicado tiempo para saber qué dice Dios en su palabra. Que es verdad. A veces nos come el día a día, el afán. Entonces, no, yo voy el domingo al culto. ¿Ahí qué hiciste desde el lunes a sábado en la noche? Ni siquiera te paseaste por un pasaje de la Biblia. Los invito entonces a todos que le pidamos a Dios que nos perdone y que podamos comprometernos de ahora en adelante a buscar su voluntad y el conocimiento de su palabra. ¿Quieren hacer conmigo entonces esta declaración? Muy bien. Volvamos nuevamente. Por eso les dije que esta era una prédica medio subgénero, ¿no? Entonces vamos. Los invito a repetir entonces esta corta oración. Digan después de mí: amado Dios, reconocemos que somos ignorantes de tu palabra y de tu voluntad. Confesamos que esto es una puerta abierta a pecar, cuando ya tú nos limpiaste en la cruz y derramaste tu sangre, llevándote todos mis pecados. Nos arrepentimos y te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a buscar la verdad con más diligencia de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Con esta oración entonces hemos golpeado y derribado una segunda barrera entre la bendición y nuestras vidas. Gloria a Dios. Démonos un aplauso entonces. Ay, ay, ay. Ahora viene una barrera fuerte. Pecado no confesado. Proverbios 28, 13 nos dice:
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es una tercera barrera inmensa, gigantesca. Podemos tratar desesperadamente de tener éxito en la vida y podemos buscar muchas cosas, pero si en nuestra vida hay un pecado oculto, no va a ocurrir. El que encubre sus pecados no prosperará, nos acaba de decir Dios en la palabra de Proverbios, mas el que lo confiesa, vamos a alcanzar su misericordia. Quizás en la vida nuestra hay muchos pecados ocultos, aún no confesados. Y es por eso, ¿verdad?, que es tiempo, es oportuno, es el momento en que dispongamos nuestras mentes, nuestros corazones para que hoy, con la presencia del Espíritu de verdad, que es el que nos va a ayudar a revelar el pecado, porque Él sí no se le olvida, en pasar muchos años, Él nos va a revelar ese pecado para que aprovechemos hoy y lo confesemos. Pero hay algo importante, que Dios no se escandaliza por el pecado, por el contrario, Él lo sabe todo antes que se lo digamos. Él ya lo sabe. Entonces, ¿por qué lo encubrimos? Y este es un mensaje, me gocé allá detrás porque cuando daba la mirada veía muchos jóvenes. Y este es un mensaje también a los jóvenes, porque quizás los jóvenes se escandalizan a decirle a los padres que están haciendo cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, pero Dios no se va a escandalizar. Entonces aprovechemos, jóvenes, hoy también, a poner en su trono, en su corazón, aquellas cosas que queramos que definitivamente no sean perdonadas. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos, ¿verdad?, y limpiarnos de toda maldad. De modo que si tenemos algún pecado, Dios en su fidelidad y justicia se compromete a perdonarlo y limpiarlo. No importa lo que ese pecado esté haciendo sobre su conciencia, o lo que tenga en su corazón. Si lo confesamos confiando en la fidelidad de Dios, vamos a salir seguramente de este recinto como si nunca hubiese cometido ningún pecado. Porque cuando Él perdona, Él definitivamente lo entierra, lo echa al fondo del mar y Él no desea más nunca que nos acordemos de Él. Entonces, vamos a ministrar sobre esta tercera barrera. Los invito a cerrar los ojitos, pero poner la mirada en Dios. Inclinemos el rostro y conectémonos con el Espíritu Santo. Permita que Dios le muestre si hay algo que usted ha dicho, ha hecho o no ha hecho, tal vez hace muchos años, que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo lo va a traer a su memoria y usted debe responder diciendo: Señor, ahí en la intimidad con Dios haga, lo reconozco, estoy arrepentido, perdóname, límpiame con la sangre de tu Hijo amado Jesús. Perdona realmente porque en su momento no confesé este pecado, Señor, que por mucho tiempo me tenía afectado, porque sé que hoy, cuando lo pongo en tu presencia y lo confieso, ya seré limpiado del mismo. Y por tu misericordia, Padre, prosperaré en tu camino. Entonces, dele gracias a Dios ahí en la intimidad por
recibir su perdón. Y seguidamente, perdónense a sí mismo por no haberlo hecho antes. Vamos con la cuarta barrera. Esta barrera que vamos a hablar ahora es una barrera que en este mundo hoy en día de tanta maldad y de tanta iniquidad es común. Hermano Abel, ¿y es común en las iglesias? Sí, es común en las iglesias. Y es grave que esto ocurra en las iglesias. Y es la falta de perdón. Porque Dios no perdona lo que acaba de hacer ahorita. Y entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar al hermano? ¿Algún familiar? ¿O alguien que en algún momento nos pudo haber hecho algo que no nos agradó? Nos resistimos a eso. Entonces, Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, momento hoy de, si tenemos algo que sanar en nuestro corazón, que haya quizás hecho crecer una raíz de amargura, y que eso impida, porque es una barrera tremenda, que la bendición que Dios quiere darnos llegue a nuestras vidas, es momento también para que pongámonos a cuenta con el Señor. Esto es una decisión. El perdonar es una decisión. No, que me perdone, que me pida perdón Él. Es una decisión que tenemos que tomar. La otra persona verá si lo hace o no. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Y detrás de ese perdón es como si tuviésemos, ¿verdad?, una deuda con esa persona de $25,000, pero Dios nos tiene una recompensa de $10 millones. Entonces, oye, es un negocio bastante bueno, ¿verdad? Oye, si con perdonando al que me debe $25,000, yo me voy a ganar $10 millones, entonces hagamos el esfuerzo. Entonces vamos entonces ahora a también que el Espíritu de verdad nos revele a esa persona al cual necesitamos perdonar. Inclinemos nuestro rostro una vez más y digámosle entonces al Espíritu Santo que esa verdad que Él nos imparte nos traiga a la mente nombres específicos de quienes tienes deuda con usted, y que a través de esta oración podamos entonces ministrar el perdón. Señor Jesús, si ha habido cualquier sentimiento en mi vida, falta de perdón, raíz de amargura en mi corazón, renuncio a ello y te los entrego a tus pies. Si alguien me ha hecho daño o me ha tratado mal, lo perdono. Ahora, ¿cómo deseo tú, mi Señor, que Dios me perdones? Señor, los perdono en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y creo y quiero que tú me perdonas también a mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirme tomar en la mañana de hoy esta decisión de pedir perdón al que en algún momento pude ofender, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Hemos derribado entonces la cuarta barrera. Démosle un aplauso entonces al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad,
que es el que nos está ayudando a hacer en la mañana de hoy esta administración de derribar las barreras en el nombre de Jesús. Quinta barrera: participación en ocultismo. Cuando nuestra hija hoy en Chile nació, cometimos el error, permitimos que la pactáramos y que teníamos que llevar unas velas al altar de José Gregorio Hernández, etcétera, etcétera. José Gregorio Hernández allá no sé si conocen José Gregorio Hernández todos, ¿no? Pero es como decir un santo aquí, pues entonces, y eso de alguna manera trajo consecuencias serias. Mi hija más adelante, ya adulta, empezó a manifestarle a la mamá que ella sentía presencias de demonios. Veía como duendes, como cosas así, ¿no? Bueno, y gracias al Señor, después que mi esposa y yo tomamos la decisión de 42 años de casado que tenemos y 20 en el mundo y en Cristo 20, empezamos a entender todas estas cosas. Lo peligroso que es andar en este mundo del ocultismo y de las consecuencias que eso trae. Y por supuesto, ya vamos a ver las consecuencias, una lista de consecuencias que esto trae. Dios aborrece esto, la idolatría, la búsqueda de otros dioses, etcétera, etcétera. Y por supuesto que de alguna manera uno cuando da el paso de fe, empieza el Espíritu Santo a ministrar nuestras vidas. Pero en esta barrera tenemos que tomar una decisión porque hay que renunciar a estas prácticas que de alguna manera nos vimos involucrados y que de alguna manera pues nos afectaron. Es más, incluso donde cayó la consecuencia, en este caso la maldición, en este caso a mi hija, también ella tenía que hacer el ejercicio de renunciar a todas estas cosas, no estando ella siendo culpable de eso, porque fuimos nosotros. Porque dicen hasta la tercera, cuarta generación puede traer esta consecuencia. Entonces, les menciono esto porque es una práctica que es muy común en nuestras culturas y que de alguna manera pues trae unas consecuencias severas en nuestras vidas. Y en el caso, por ejemplo, del pueblo de Dios con Moisés, en Éxodo 23, 24 dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Se acuerdan cuando, verdad, Raquel llevaba escondido un anatema, una estatua? Hasta que no destruyeron, hasta que no sacaron eso, evidentemente pues las cosas no empezaron a mejorar para el pueblo de Dios. Y otra de las cosas es las prácticas en sectas, como la masonería, la misma Iglesia Católica, Testigos de Jehová, que usan cosas que no están en la palabra del Señor. Entonces tenemos que cuidarnos de esas cosas. Cuando dicen, por ejemplo, no trabajar con yugos desiguales, es que a veces nos unimos a personas que adoran otros dioses. Así no lo estemos haciendo nosotros, pero si ellos están adorando otros dioses, pasó lo de Salomón, pues. Salomón, casi todas sus mujeres pues adoraban a otros dioses y las consecuencias fueron terribles. Entonces, esta es una barrera que tenemos que tener siempre presente en no caer en ella. Nosotros vamos a destruirlas hoy, pero siempre estén pendientes de sus otros hermanos, de que cuando escuchen algo de eso, cuidado con esa barrera. ¿Estamos claros? Entonces,
vamos a guardar silencio por un momento y yo voy a elevar una oración, ¿ok? Y si usted necesita repetírsela, porque acuérdense que estamos invocando al Espíritu de verdad, que es el que le va a redarguir y a traer a su mente si hubo en algún momento, en una oportunidad, alguna práctica por parte de usted o de su familia sobre este tema que estamos hablando. Señor Jesucristo, quiero servirte y amarte. Si hay en mi vida o en mi familia una maldición de masonería o de otra secta, te pido que me libres y me perdones y que rompa su poder sobre mí ahora mismo. En el nombre de Jesús, amén. Derribo en tu nombre esta barrera de ocultismo que por ignorancia pudo haber influido negativamente en mi vida y en mi descendencia. En el nombre de Jesús la echo fuera de mi vida y te pido que me perdones y que nunca más pueda dudar de tu poder y nunca más buscar en otros dioses lo que puedo encontrar en ti. Entonces, fíjense los efectos de una maldición. Voy a mencionar algunos. El colapso nervioso y emocional, las enfermedades repetidas o crónicas, especialmente si son hereditarias, la esterilidad, el divorcio y la desintegración familiar, propensión a sufrir accidentes, historial de suicidios, todo esto forma parte pues de lo que significa haber incurrido en algún momento por ignorancia, por error, por complacer quizás a otro en estos temas del ocultismo. Aquí en el Ecuador hemos encontrado, sobre todo allá en la costa, no sé aquí, amados pastores, el tema de que no, que tiene mal Dios, entonces enseguida van a buscar a alguien que practica esas cosas para que le quite. Eso trae maldición. Aquí más nunca eso va a suceder. Dios puede decirnos algo a través, por supuesto, de esto que acabamos de decir, porque esta barrera actúa como una sombra, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo entra es una luz, borra esa sombra. Y por supuesto de lo que se trata entonces es que esa luz esté siempre, ¿verdad?, dirigiéndonos, alumbrándonos para que nunca más volvamos a ese camino que en alguna vez fuimos. Sexta barrera: desobediencia. Ay, ay, ay. El Espíritu de verdad nos enseña también que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si esa fe no es acompañada de la obediencia, de nada nos sirve. ¿Tú tienes fe en Dios? Sí. ¿Y por qué sigues comiendo esas cosas que te hacen daño? No, porque me gusta, porque quiero satisfacer la carne. Eso no estamos siendo obedientes. Entonces, fe y obediencia tienen que ir de la mano. Yo tengo una prédica de fe y obediencia como de 40 minutos. No la voy a decir hoy, ¿verdad? Pero en algún momento Dios me dará la oportunidad de hablarles sobre la fe y la obediencia. El apóstol Santiago, en su carta, capítulo 1, versículos del 19 al 25, nos exhorta a ser hacedores y no oidores de la palabra. Es decir, Él nos exhorta a que pongamos en práctica, y es a través de nuestros testimonios, lo que la verdad nos dice aquí en la Biblia.
¿Fuiste al culto del domingo? Sí. ¿Y de qué hablaron? Bueno, hablaron de que tenemos que cada día buscar más de Dios y sobre todo de lunes a sábado leer su palabra y tal. ¿Y lo hiciste? No. Entonces tenemos que ser hacedores y no oidores de la palabra. Y por supuesto, ¿verdad? Es muy importante prestar a lo que la palabra nos dice y ponerla en práctica. Podemos medir la eficacia del tiempo que dedicamos al estudio de la Biblia por medio del efecto que tiene en nuestras conductas. Porque yo le puedo preguntar a alguien, ¿estás leyendo la palabra? Sí. Pero su conducta es otra distinta a lo que dice la palabra. Entonces, o no está leyendo la palabra o algo está pasando. O el Espíritu de verdad no le está mostrando realmente lo que la palabra le quiere decir. De muchos ejemplos, como les dije, que tengo de fe y obediencia, solamente les voy a hablar de 3. Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5, del 9 al 14. Naamán en general, ¿verdad? El ejército tenía lepra, acude a Eliseo, y Eliseo le dice, incluso sin verlo, y él quería que Eliseo lo tocara y le hablara, y vete a bañar 7 veces en el río. Él agarró una rabieta y dijo, no, así ni me atendió. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Sus ayudantes le dijeron, bueno, pero si eso es tan fácil, hazlo. Y él obedeció. Y se introdujo en el río y se sanó. Si él no hubiese obedecido, esa fe con que quizás acudió al profeta Eliseo no le hubiese servido de nada. Y vamos a ver Génesis capítulo 22. Ustedes se lo saben. De 9 al 18. Este es un ejemplo de lo que es fe, pero también obediencia. Que le digan a Abraham que mate a su hijo. Es el hijo que era el hijo de la promesa, es una cosa muy grande. Y él fue obediente. La pregunta es, ¿realmente sentía en su corazón Abraham que Dios iba a permitir eso? Hay unos teólogos que dicen que no, que él sabía que el hijo de la promesa Dios no se lo iba a quitar, pero sin embargo él fue obediente. Y en el momento en que él levanta el puñal, párate allí, no lo hagas. Ya sé que tu obediencia a mí es suficiente. ¿Y qué trajo como consecuencia esa obediencia? El Señor ratifica su promesa y suelta la bendición. No sé si vemos los últimos versículos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste en Dios. ¿Qué tal si Xiomara y yo no hubiésemos sido obedientes cuando le oramos al Señor para ver si regresábamos a nuestra patria Venezuela? Que nos dijo, no es tiempo de regresar a Egipto. Y hubiésemos regresado a Egipto. Quizás este caballero no estuviera hablándole en este momento.
Porque aquí, por ejemplo, me hicieron un cateterismo. Dios me dio la oportunidad de seguir entre ustedes, hasta que Él decida que tenga que partir con Él. Pero es así. Y ustedes dirán, pero hermano Abel, nada más que me está dando ejemplo del Antiguo Testamento, deme uno del Nuevo Testamento. Ahí les va, pues. Lucas, capítulo 5, del 4 al 11. ¿Qué nos dice? Usted sabe lo que es estar toda la noche pescando. Aquí está Edgar José, que le encanta la pesca, y no pescar nada. Y que en la mañana le diga a Jesús, vuelve a bogar mar adentro. Había fe, pero había obediencia, a pesar de que no, vale, me imagino que estuvimos toda la noche. ¿Cree que porque vamos a pescar mar adentro vamos a conseguir allá los peces? Después no hallaban qué hacer con tantos peces. Pero fue obediente. Y ustedes dirán, ¿y eso en la vida real, en la vida nuestra? ¿Cómo lo podemos ver, hermano Abel? Bueno, porque a veces, ¿verdad? Primero no buscamos de Dios. Y si lo buscamos sin fe. Y si tenemos fe, y Él nos dice, bueno, este es tu camino, nos vamos por el otro camino. No somos obedientes. Buscamos senderos. ¿Okay? Y no somos capaces de cumplir con las dos cosas, con la fe y la obediencia. Pero eso va así hasta hoy. Porque vamos a derribar esa barrera. Ok. Entonces, oremos para que el Espíritu Santo elimine de nuestras mentes y corazones ese demonio que levanta la barrera de la desobediencia a Dios. Amado Padre, venos aquí, Señor, humillados ante ti, reconociendo, Señor, que muchas veces hemos acudido a ti con fe y nos has dado el camino a seguir, pero hemos tomado otro por desobediencia. Nos has dicho muchas veces que para podernos dar la bendición tenemos que buscarte más y no lo hemos hecho. Hemos acudido a ti con fe, pero hemos desobedecido a tu palabra. Con nuestro testimonio no hemos demostrado que, además de oidores, somos hacedores de tu palabra. Y es por eso que a partir de hoy, Señor, vamos a procurar en todo momento ser hacedores, además de oidores. Y que nuestro testimonio sirva para que muchos que no conocen lo que es la luz, lo que es la verdad, y lo que es el camino que tú representas, amado Jesús, puedan también, igual que nosotros, recibir la bendición que nos tienes preparada. Hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y por último, no la menos importante, les voy a hablar de una barrera que nosotros, por creernos a veces más grandes que Dios, la levantamos frecuentemente. Y es la altivez. La altivez es un sentimiento de orgullo y superioridad que puede derivar en soberbia, en arrogancia o en vanidad. En Proverbios 16, versículo 18, nos dice la palabra del Señor: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Contrario a la altivez tenemos entonces la humildad, la modestia y la sencillez. Una persona altiva crea una barrera gigantesca
a la bendición de Dios. En Mateo capítulo 12, versículos de 25 al 30, encontramos una extraordinaria oración de Jesús que nos debe confortar en todo momento y a su vez obligarnos a entender su verdad. Vamos a internalizar esta oración. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿de quién? De los discípulos, ¿verdad? Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad a casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Okay? El contexto en el cual Jesús da esta oración, recuerde cuando los discípulos, los fariseos, decían: ¿y quién es este que dice que echa fuera demonios? Entonces incluso los calificaron de Belcebú. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y por supuesto, ¿verdad?, de alguna manera, todas las maldiciones que esto puede generar. Cosas, ¿verdad?, que se escondieron de los sabios, también es necesario que el Espíritu de verdad llegue a nuestras vidas. ¿Okay? Volvamos entonces al texto fundamento de esta enseñanza. La obra del Espíritu Santo, vamos un poquito más atrás, que era Juan 16, que fue cuando arrancamos esta enseñanza, pero ahora vamos desde el versículo 5 hasta el 18. ¿Ok? Vamos también a leerla, ya estamos terminando. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará de toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomara de lo mío y Él os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos uno a otro: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. No entendían realmente lo que les estaba diciendo. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco y no entendemos lo que habla? Bueno, hermanos, por eso es necesario que el Espíritu de verdad en todo momento nos acompañe en nuestras vidas, para que podamos entender las cosas que la Santa Palabra nos quiere decir.
Mateo 16, del 15 al 17, recuerden cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos entonces en estos dos pasajes cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, obra en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Seamos entonces humildes. La altivez no le agrada a Dios. Seamos humildes para reconocer realmente que somos débiles y Él se fortalecerá en nuestra debilidad. Seamos humildes para reconocer que en todo momento tenemos que acudir a nuestro Dios. Seamos humildes para reconocer que sin Él no somos nada. Seamos humildes para reconocer que si creemos en Él, todo es posible. Y por supuesto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo limpie nuestro corazón de cualquier intención, pensamiento de grandeza que quiera venir a nuestras vidas, de altivez. Nada de eso puede contaminarnos. Por el contrario, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de verdad nos ayude cada día a ser más humildes. Y nos ayude realmente, ¿verdad? A que podamos convertirnos en un odre nuevo para recibir un nuevo vino. Bendiciones, amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.